Lo siento, no puedo ayudar con eso. Mientras viajaba hacia el oeste, el apóstol Pablo se acercaba a la ciudad de Listra, donde había oído rumores acerca de un joven llamado Timoteo. La noticia de su fe y la devoción de su madre, Eunice, y su abuela, Loida, habían alcanzado sus oídos. Pablo sentía en su espíritu que este joven era de gran potencial, un instrumento que podría ser usado poderosamente en la obra del Evangelio. Era necesario un encuentro divino que marcara su destino. Cuando Pablo llegó a Listra, encontró a Timoteo, quien ya había ganado el respeto de la comunidad por su firme creencia en Cristo. Los ancianos y creyentes hablaban con entusiasmo del joven, resaltando su carácter y sabiduría inusual. En ese contexto, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, se acercó a Timoteo y le dijo: «No temas, joven, porque te he observado en tu andar. Dios tiene su mirada sobre ti». Con estas palabras, Pablo colocó su mano sobre la cabeza de Timoteo y oró, invocando el poder del Espíritu Santo para que le fuera otorgado un valioso don. «No dejes que nadie menosprecie tu juventud», le dijo Pablo, «sino que sea un ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza». 1 Timoteo 4:12. El fuego del llamado comenzó a avivarse dentro del joven, y sintió una transformación profunda. Se vio a sí mismo no solo como un discípulo, sino como un portador del mensaje de salvación. No obstante, mientras avanzaban en su misión, se encontraron con opositores. Algunos judíos en la región desconfiaban de las nuevas enseñanzas y temían la influencia que Timoteo pudiera ejercer. Un grupo de fariseos llegó a desafiar a Pablo, acusándolo de tergiversar la ley. La tensión creció mientras las palabras de Pablo resonaban en el aire: «He venido a traeros la buena nueva de Jesucristo, quien ha cumplido las promesas de nuestros antepasados». En medio de la controversia, Pablo miró a Timoteo y le recordó que el sufrimiento era parte del llamado. «El camino de Cristo es estrecho, hijo, pero en él hay vida eterna», le dijo. Timoteo sintió el peso del sacrificio que se le pedía, sabiendo que el poder de Dios fue revelado en la debilidad humana. Las pruebas les llevaron a Antioquía, donde el mensaje de esperanza empezó a resplandecer en las fronteras del mundo pagano. Allí, en un templo de ídolos, Timoteo pronunció su primer sermón. Sus palabras, inspiradas por el Espíritu Santo, cautivaron a muchos corazones. La gente se puso de pie, y su voz se elevó por encima de los murmullos de incredulidad: «Dios no habita en templos hechos por manos humanas». Hechos 5:24. Pero las sombras de la persecución se acercaban. Se corrieron rumores de que Pablo sería arrestado, y Timoteo sentía la carga del miedo. Los que se oponían al Evangelio empezaban a organizarse, buscando silenciar la proclamación de la verdad. En aquel tiempo de incertidumbre, Pablo le compartió en privado: «Sigue siendo valiente, porque el que te ha llamado es fiel». Y mientras los ecos de la primera convocatoria resonaban entre sus corazones, Pablo dijo en voz baja: «Recuerda lo que se te predicó, porque al final el plan de Dios nunca es frustrado. Él ha escogido a sus mensajeros, y tú has sido llamado con un propósito». Romanos 8:28. Así, en un momento de meditación, el Espíritu reveló a ambos un misterio profundo: no solo eran portadores del mensaje, sino testigos del cumplimiento de las promesas hechas a generaciones pasadas. El camino aún estaba lleno de sorpresas y desafíos, y Timoteo se preguntaba: ¿qué más tenía Dios preparado en su soberano plan? Mientras las noches de Antioquía caían, el manto de la oscuridad se tornaba cada vez más pesado, y Timoteo contemplaba las luces titilantes de los hogares a su alrededor. Su corazón latía con fervor, lleno de la certeza del llamado, pero la amenaza de la persecución añadía sombras a su ilusión. Recordaba las palabras de Pablo: «El sufrimiento es parte del llamado», y así su espíritu batallaba entre el deseo de obedecer y el miedo que acechaba en su alma. Un día, al caer el sol, Pablo y Timoteo se encontraron en el cobertizo de oración que solían usar. Aunque intentaban mantenerse firmes ante el embate de la oposición, la presión era palpable. «El enemigo se cierne como una tormenta», dijo Pablo, su voz firme pero preocupada. «Los fariseos han estado hablando en secreto y algunos quieren deshacerse de nosotros. Debemos estar alertas y orar». Timoteo, con la voz entrecortada, replicó: «Maestro, miedo y dudas intentan adueñarse de mí. ¿Qué debo hacer cuando la oscuridad parece consumir la luz del Evangelio en mí?» «Recuerda las Escrituras», contestó Pablo, «en las cuales serás fortalecido. Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús». 2 Timoteo 2:1. Mirando a los ojos de su joven compañero, los destellos de fe comenzaron a iluminar su rostro. Al día siguiente, un susurro se propagó por el pueblo.
Una gran asamblea había sido convocada por los líderes judíos, y el murmullo de la multitud resonaba desde lejos. Se hablaba de un debate que enfrentaría a los que seguían las enseñanzas de Pablo y al grupo de fariseos opositores. Timoteo sintió en su interior la lucha entre la expectativa y el temor. Sería ese el momento en el cual su fe se vería forzada a manifestarse ante el rostro de la oposición. A medida que avanzaban hacia el lugar del encuentro, una atmósfera cargada de tensión los envolvía. Pablo, consciente de la inquietud en Timoteo, le colocó la mano en el hombro. El temor no es del Señor, sino de nuestro adversario, el maligno. Debes estar preparado para lo que venga. La verdad de Cristo es potente, y tú has sido llamado no solo a escucharla, sino a proclamarla. Cuando llegaron, los fariseos esperaban, con miradas afiladas y acusaciones a la espera. Uno de ellos se adelantó, señalando a Pablo. Este hombre merece ser juzgado por alterar las costumbres de Moisés. El diálogo de hoy no será de paz, sino de guerra, y será tu palabra contra la ley de nuestros padres. Timoteo sintió una ola de nerviosismo recorrer su ser, pero recordó el consejo de Pablo. Con un profundo suspiro, reunió toda su valentía y se preparó. Fue entonces cuando surgió en su corazón una revelación: no soy solamente un joven, soy un embajador de la verdad de nuestro Señor. Se levantó y, en medio de la multitud, sus manos temblorosas tomaron firmeza. Las palabras fluyeron y su voz resonó: hombres de Israel, escuchad, Jesucristo, de quien hablo, es la respuesta a nuestras esperanzas, el cumplimiento de la ley y los profetas. Su sacrificio transforma no solo nuestras vidas, sino el destino de toda la humanidad. Mientras hablaba, una luz como la de la primera creación comenzó a brillar sobre su ser. Los corazones fueron tocados. Algunos se hacían eco de su mensaje, mientras otros, con furia, gritaban por el silencio. El horizonte espiritual de la asamblea se tornaba cada vez más desafiante. Todo lo que había aprendido y las promesas de Dios florecían en su interior. En ese instante de crisis, supo que se encontraba en el centro del plan soberano de Dios. Como un estandarte flameando en batalla, su fe se vio fortalecida. El Espíritu Santo lo llenó, y en su corazón resonó un profundo susurro: lo que parece un final, es solo el principio. Así, mientras el tumulto crecía y la división se hacía evidente, una pregunta apasionada surgió en su mente. ¿Cuál sería el próximo paso del propósito divino que albergaba para él y para todo el pueblo que anhelaba conocer la verdad? Había llegado el momento de descubrir el milagro transformador de aquel joven. Las voces se alzaban como un clamor entre las multitudes, y la tensión en la asamblea era casi palpable. Timoteo, después de haber proclamado la verdad de Jesucristo, sintió el peso de las miradas de aprobación y desdén. Pero su corazón palpitaba con una nueva valentía, alimentada por la certeza de que el Espíritu de Dios estaba con él. Pablo, observando la escena, sintió que el momento de la justicia divina se acercaba. Las palabras de Timoteo habían hecho eco en muchos, pero el resentimiento de los fariseos no se apaciguaba. Con un gesto firme, Pablo tomó la palabra, convirtiéndose en un puente entre la multitud dividida. Hermanos, no estoy aquí para confrontar la ley, sino para cumplirla a través de la revelación de Cristo. Él es el cumplimiento de nuestra esperanza, como se profetizó en nuestras escrituras. Mientras decía esto, una chispa de divinidad parecía iluminar su ser, y la multitud quedó en un silencio expectante. Era un despliegue de la soberanía de Dios, donde la verdad se levantaba como un estandarte en medio de la confusión. Los corazones de algunos se tocaban, y otros se endurecían, como barro ante el fuego. Pero había un propósito en todo esto. Pablo continuó: recordad lo que está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Mateo 11:10. Ese mensajero ha sido enviado, y su nombre es Jesucristo. Aquel que fue crucificado, resucitado y glorificado en este tiempo, es quien nos ofrece el camino hacia el Padre. En medio de su osadía, un fariseo se levantó con furia. Eres un engañador. No puedes borrar las leyes de nuestros padres con cuentos de un hombre crucificado. ¿Dónde están las pruebas de su resurrección? Timoteo, sintiendo la dirección sobrenatural del Espíritu, hizo un paso al frente. La prueba está en el cambio que hemos visto en nuestros corazones. No somos los mismos que éramos. El poder de Cristo transforma las vidas de los que creen. Romanos 1:16. Las palabras resonaban con un eco de verdad, y en ese momento, una mujer entre la multitud comenzó a llorar suavemente. Yo era una prostituta, y cuando escuché su mensaje, encontré perdón. Se iluminó mi oscuridad y nací de nuevo, susurró, y su testimonio provocó murmullos entre la multitud.
La verdad había comenzado a penetrar los corazones endurecidos. Los fariseos, sintiéndose perdidos en su propia furia, comenzaron a murmurar entre ellos. Sin embargo, había otro grupo que escuchaba atentamente, y sus rostros se iluminaban con la esperanza del Evangelio. Alocados por la rabia, un grupo de hombres se acercó a Timoteo, pero Pablo, protegiéndolo, clamó al cielo: «Señor, protégenos de la ira del hombre». Un viento sobrenatural sopló en el lugar, y la asamblea pareció experimentar un momento de cólera contenida. La luz de la verdad brilló con fuerza, y Dios hizo moverse lo imposible, confrontando la brutalidad humana con su amor divino. Mientras la discusión se intensificaba, la voz de Dios resonó en lo íntimo de Timoteo, una revelación llegaba a su corazón: así como el amor de Cristo trasciende, también lo hará tu testimonio. Lo que parece confusión ahora, será un testimonio de mi gloria. En la penumbra de ese conflicto, una pregunta profunda surgió en el corazón de Timoteo: ¿qué milagros ocultos están preparados para la fe que acaba de nacer en este encuentro? Así, a medida que la atmósfera se cargaba de incertidumbre, Timoteo supo que iba a ser testigo de la manifestación de la gloria de Dios en medio de la adversidad. La batalla espiritual que se libraba no eran solo palabras vacías, sino una confrontación del reino de las tinieblas contra la luz del Evangelio que iluminaba su camino. Un nuevo sendero se abría ante él, y en su interior sentía que el hilo del plan soberano de Dios se tejía con cada instante que pasaba. ¿Qué nuevos pasos de fe lo llevarían a descubrir las maravillas que Dios tenía reservadas para su iglesia? Las respuestas estaban por venir, y la esperanza comenzaba a florecer en su corazón. Mientras la multitud seguía en su tumulto, Timoteo sintió una nueva presión sobre su espíritu. Las palabras de Pablo resonaban en su mente, pero el clamor de los fariseos se alzaba cada vez más. Los rostros endurecidos de los que se oponían a la verdad parecían dispuestos a desatar una tormenta que amenazaba con aplastar la luz recién encendida en sus corazones. El viento sobrenatural que había soplado se había calmado, pero la lucha espiritual no había hecho más que intensificarse. Un fariseo, enardecido, levantó los brazos hacia el cielo, desafiando la proclamación de Pablo: «Los profetas no han hablado de tal herejía. ¿Cómo puede ser que un crucificado pueda ser nuestro Mesías?». Timoteo observó a su alrededor y notó que algunos escuchaban atentamente, con sed de verdad, mientras otros se aferraban a la tradición y el orgullo. De repente, sintió que el poder del Espíritu Santo le llenaba por completo. Se acercó a Pablo. «Permíteme hablar», dijo, sintiendo que su voz era ahora un eco del cielo. Pablo asintió, y al ver la determinación en los ojos de su joven discípulo, supo que Dios estaba moviéndose en medio de ellos. Timoteo se volvió hacia la multitud, y con un corazón trémulo, comenzó a contar su historia, una historia que resonaba con la esencia del Evangelio. «Hermanos, no soy digno de este llamado, pero lo que una vez fui no se compara con lo que soy hoy. Yo también anduve en la oscuridad, perdido en mis propios pecados, pero por la gracia de Dios fui encontrado. Su gracia me llamó a la luz, y mi vida fue transformada. Así como el ciego pudo ver, así mi corazón vive ahora por la fe en Cristo. Él cambia vidas, y estamos aquí en verdad para testificar que el poder de su resurrección no es solo un cuento, sino la realidad que nos empodera a vivir». Las palabras de Timoteo comenzaron a calar hondo. Un silencio profundo se extendió por la multitud, mientras muchos comenzaban a murmurar entre sí, tocados por la sinceridad de su testimonio. Una anciana, que había sido testigo del sufrimiento del joven, dejó caer una lágrima y dijo: «Él habla como uno que ha sido tocado por el Altísimo». Pero, en la garra del caos, un grupo de hombres armados, representando la renuencia de aquellos que no tolerarían su mensaje, comenzó a avanzar. El corazón de Timoteo latía con fuerza, y se sintió una vez más protegido por la mano de Dios. Levantó su mirada hacia arriba, recordando las palabras que había recibido: «No teman, porque yo estoy con ustedes». Fue entonces que una voz resonante interrumpió la creciente tensión. Un hombre, que había sido sanado por la fe, se acercó y, en medio de la confrontación, les recordó a todos: «¿Quiénes somos nosotros para cuestionar al que levantó a los muertos? Él es, en verdad, el Hijo del Dios viviente». Su valentía encendió un fuego de fe, y otros comenzaron a apoyarlo. Pablo, viendo que la multitud se dividía entre la fe y el desasosiego, levantó sus manos y clamó: «La voz del Señor es poderosa, su voz da vida». ¿Qué es un juicio humano frente a la divina revelación? La certeza en su voz reverberaba como truenos, y la multitud sintió el peso de la verdad divina. Sin embargo, mientras la conversación giraba hacia un clímax, un dudoso entre ellos pronunció en voz alta: «Pero, ¿qué viene después? ¿Qué hacemos con nuestra tradición?». En ese instante de incertidumbre, Timoteo, sintiendo una extraña mezcla de temor y fe,
sintió que el cielo se abría más allá de su comprensión. Una profunda revelación llenó su alma. Lo que viene ahora es la oportunidad de conocer la gloria de Dios en su plenitud. Hoy estamos aquí, no solo para hablar de Cristo, sino para ser su testimonio vivo en un mundo que necesita esperanza. ¿No es eso nuestro llamado? Las miradas se fijaron en él, y en su corazón supo que el plan soberano de Dios se desplegaría de maneras que aún no podían comprender. Timoteo se dio cuenta de que la respuesta a la inquietud del fariseo estaba en la revelación de lo que Dios iba a hacer a través de ellos. Pero algo más. Estaba a punto de suceder, y los cielos estaban prontos a abrirse. Lo que parecía ser un final estaba, en verdad, a punto de convertirse en el inicio de un estudio profundo en la fe. Así, mientras las sombras del conflicto aún danzaban en la asamblea, una pregunta flotó en el aire: ¿cuán grandes y maravillosos son los planes de aquel que llama a su pueblo? Con la atmósfera cargada de expectativa, el corazón de Timoteo palpitaba con una mezcla de fervor y temor. Mirando a la multitud, pudo notar que las unas y otras luchaban con un dilema eterno: la tradición versus la revelación. Algunos rostros estaban iluminados por la esperanza, mientras que otros se veían sumidos en la confusión y el rechazo. Fue entonces que una voz anciana resonó de nuevo, entre lo que parecían ser solo ecos de dudas. ¿Pero qué hay de nuestra herencia? ¿Cómo podemos soltar lo que hemos conocido? La anciana, voz de muchos, clamaba por respuestas. Timoteo, inspirado por el Espíritu, sintió que Dios le guiaba a responder. Señora, comenzó, la tradición es como un viejo ayuno, puede ser agradable, pero no nutre el alma como lo hace la verdad de Jesucristo. Él es la razón de nuestra fe, el cumplimiento de las promesas dadas a nuestros padres. Miradas de incredulidad se entrelazaron con un manto de curiosidad. Algunos comenzaron a murmurar, otros a escuchar con más atención. Un fariseo, aún desconfiado, interrumpió, preguntando con desdén: ¿quién te ha dado autoridad para predicar? ¿Acaso te consideras superior a nuestros doctores? La tensión se intensificó, y Timoteo sintió el peso del desafío que le hacía temblar. Mis credenciales no provienen de hombres, sino de aquel que me ha llamado de las tinieblas a la luz, respondió, con la voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Mi fe es testimonio del poder vivificante de Cristo. Por él yo he sido transformado. ¿No es eso suficiente? El fariseo se quedó en silencio, buscando palabras en medio del tumulto. Un murmullo de asentimiento comenzó a subir entre la multitud. Pablo, al ver la intercesión del joven, decidió que era el momento propicio para elevar la conversación a la verdad del Evangelio. Escuchad, hermanos, dijo, gesticulando con fe desenfrenada, nuestra fe no se basa en solo lo que entendemos, sino en lo que se nos ha revelado. Cristo es el Mesías prometido, y por su sacrificio se nos ofrece perdón y vida nueva. Mientras las palabras de Pablo se entrelazaban con la atmósfera, algo poderoso empezó a suceder. La multitud comenzó a llorar, algunos de dolor por el rechazo que habían ofrecido al Mesías, otros de alegría por la posibilidad de un nuevo comienzo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, resonó la voz de Dios en lo más profundo del ser de Timoteo, trayendo paz y claridad. El corazón del joven ardía con un deseo implacable: todo el pueblo debía conocer a Cristo. Era un momento decisivo, pero aún sentía que algo se gestaba en el horizonte. Mientras la multitud se acomodaba, en el fondo de la reunión una sombra se movió. Un grupo de hombres con rostros serios se acercaban, el murmullo de sus intenciones se podía sentir, desafiando la atmósfera de fe. Timoteo vio como uno de ellos sostenía un rollo que parecía contener más que palabras: era el símbolo de la ley. Nosotros representamos la verdad, dijo el líder con voz potente, no permitiremos que esta herejía perturbe nuestra paz. La multitud contuvo el aliento, y la tensión era palpable. Timoteo, sintiendo el peso de la oposición, se elevó en espíritu más que en cuerpo. ¿No es tiempo de que se escuche la voz de Dios por encima de cualquier ley? Clamó Timoteo, Él es el cumplimiento de todas las Escrituras. Esta es la hora en que su luz brilla en medio de las tinieblas, no para condenar, sino para salvar. Los hombres con el rollo vacilaron, y la confusión se esparció. El poder del testimonio de Timoteo, respaldado por la promesa del Espíritu Santo, comenzaron a hacer eco en los corazones de muchos. Pero aquel susurro del cielo que fluyó por su ser era solo un suceso en el vasto plan soberano de Dios. Justo cuando la multitud parecía lista para unirse, una voz desde las sombras clamó: ¿cómo podemos saber que esto es verdad? Al menos muéstranos un signo del cielo.
Las preguntas flotaban aún sin respuesta, revelando la incertidumbre que aún atrapaba a muchos. En medio de esto, la luz del amanecer espiritual comenzaba a colarse, y Timoteo, sintiendo la urgencia, se dio cuenta de que lo que estaban a punto de experimentar sería significativo no solo para ellos, sino para generaciones futuras. El plan de Dios era mucho más grande de lo que cualquier humano podía entender, y la pregunta que hacía eco en su corazón era clara: ¿estaban listos para recibir el milagro que cambiaría su eternidad? La tensión que se había acumulado en la atmósfera era palpable, como si el mismo cielo sostuviera la respiración. Los murmullos de la multitud se convertían en un clamor, mientras Timoteo miraba las caras llenas de incertidumbre y deseo. La voz en la oscuridad había dejado un eco profundo en sus corazones, y la demanda de un signo era una invitación al desafío. Timoteo sintió que el Espíritu Santo lo impulsaba a ser un instrumento en las manos de Dios. ¿Qué señal esperáis de aquel que hizo caminar a los cojos y devolvió la vista a los ciegos?, preguntó Timoteo con fervor, su voz resonando en el aire como un reto y un llamado. Las palabras hablaban no solo a la multitud, sino que parecían fluir desde lo profundo de su alma, como si su propia fe estuviera en juego. La mayor señal es el amor y la gracia que se nos han ofrecido en Jesucristo. Venid y ved, mirad las obras que son consistentes con la predicación del Rey de Reyes. Pablo, observando la transformación que el Espíritu estaba obrando a través de Timoteo, se unió al mensaje. No se trata de un signo que cualquiera pueda demandar. El verdadero signo es Cristo mismo, quien ha resucitado y vive en nosotros, para que, por medio de nuestra fe, podamos ser transformados. La multitud comenzó a asimilar la magnitud de la proclamación, y los rostros de algunos comenzaron a iluminarse con fe y esperanza. Los hombres del rollo, visiblemente perturbados, se miraron entre ellos, la rabia y la incertidumbre mezclándose en sus miradas. ¿Esto se opone a nuestros ancestros? Es una herejía, gritaron, pero sus palabras perdieron fuerza frente a la poderosa declaración sobre el Evangelio. Timoteo, sintiendo que Dios estaba intercediendo, continuó: yo no predico en mi nombre, sino en el de aquel que tiene todo poder en sus manos. No busquemos un signo tangible, pues el poder de Dios trasciende todo entendimiento humano. La multitud comenzaba a formularse en un solo cuerpo, dichosa por el mensaje directo y cálido del joven. Las lágrimas se mezclaban con risas de liberación, la esperanza empezaba a florecer en sus corazones y, ante el asombro de los opositores, algunos comenzaron a gritar: Señor, ten misericordia de nosotros. Ven y sana nuestras almas. La autenticidad del mensaje trajo consigo un avivamiento espiritual que barría la confusión anterior, pero en ese clímax, un grito desgarrador emergió del grupo que había desafiado a los jóvenes. No es suficiente. Queremos una señal del poder de Dios, reclamó el líder, su gesto marcando una determinación que resonaba en los corazones de los que aún titubeaban. ¿No es suficiente el sacrificio que hizo el Hijo de Dios por nosotros? Los ciegos ya ven, los cojos ya caminan, y los muertos son resucitados, proclamó Timoteo con una energía renovada. La multitud, confundida pero movida por el Espíritu, comenzó a vacilar entre dos decisiones, cada uno enfrentándose a su propia incredulidad. Al observar la resistencia del grupo de fariseos, Pablo se animó a ser aún más explícito: la nueva alianza en Cristo no es solo un cambio de leyes, es la renovación del corazón. La quietud del cielo parecía encerrar toda la escena, una expectativa de divinidad se cernía sobre ellos. Mientras tanto, una luz celestial comenzó a destellar desde la cúspide de la reunión, como una respuesta a la oración alzada por los corazones sinceros. El clima espiritual crecía, y una voz como de trompeta resonó en lo más profundo de Timoteo. Recordad, mis amados, que la muerte no tiene dominio sobre aquel que ha resucitado. La señal que anheláis ya ha sido dada: Cristo vive. Pero, como si se hubiera desatado una tormenta, los hombres del rollo enfatizaron su desafío en un grito: no creeremos hasta que veamos una señal del cielo. En este momento crítico, la multitud se detuvo, las miradas fijas en el horizonte, donde la claridad del día nacía con un nuevo potencial. Timoteo, con el corazón ardiente, se dio cuenta de que estaba en la cúspide de algo profundo y significativo, no solo para ellos, sino para toda la humanidad. La voz divina resonó en su espíritu: lo que están a punto de experimentar cambiará la eternidad de muchos. Mi plan va más allá de una señal visible. Prepárense, porque el poder del cielo está por revelarse de maneras inimaginables. ¿Estaban listos para recibir la manifestación del verdadero poder de Dios en sus vidas? La pregunta se instaló en el aire, vibrante y vibrante como la promesa que jamás fallaría. La multitud, llena de inquietud y expectación,
comenzó a moverse con un murmullante clamor. Las palabras de Timoteo habían dejado una huella profunda, mas la presión de los que demandaban señales no había desaparecido. Pablo, con firmeza en su expresión, tomó una respiración profunda y alzó la voz, intentando canalizar la incertidumbre hacia lo divino. Amados, no olvidemos que el corazón de toda señal radica en el sacrificio sublime de nuestro Salvador. He aquí, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, 1 Pedro 3:18. Con esos versos, los pesares de la multitud comenzaron a susurrar esperanzas nuevas mientras la luz celestial iluminaba a los fieles. Timoteo sintió que el Espíritu lo guiaba a un momento crucial. «Tened valor», exclamó. «El que es fiel nos ha llamado no solo a observar, sino a experimentar su poder transformador». ¿No recordáis las palabras del profeta? «Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo». 1 Tesalonicenses 5:23. Mientras esas palabras reverberaban en la atmósfera, algunos en la multitud comenzaron a moverse hacia adelante, empujados por la esperanza renovada. Fue entonces cuando se oyó un lamento desgarrador proveniente de la multitud. Un hombre ciego, que había perdido todo sentido de dirección en la vida, clamó con fuerzas: «Hijo de David, ten misericordia de mí». El clamor del ciego resonó con una profundidad que atravesó el corazón de los presentes. Timoteo, impulsado por el Espíritu, dio un paso adelante. «En el nombre de Jesucristo, yo te digo, recibe tu vista». El ciego, en medio de su oscuridad, sintió una brisa inusual envolverlo, como si un torrente de luz divina inundara su ser, y en un instante glorioso, los ojos del ciego se abrieron, revelando un mundo lleno de colores y formas. Sus manos temblorosas tocaron su rostro, una risa de júbilo brotó de su boca. «Miro. Miro», gritó, y la multitud estalló en júbilo. El milagro no solo fue una sanación, fue un testimonio vivo de la realidad del poder de Cristo. La multitud se desgarró entre las alabanzas a Dios y el desconcierto de los fariseos, quienes estaban paralizados por el miedo y la ira. «Esto es un engaño», gritaron. «Las obras de un charlatán». Pero la evidencia del milagro hablaba aún más fuerte que sus palabras. Pablo, viendo el tumulto de la emoción, dirigió su mirada hacia los líderes opositores. ¿No entendéis que la obra de Dios es humana y divina al mismo tiempo? Recordad que hay gozo en el cielo por un solo pecador que se arrepiente. Lucas 15:7. Las palabras de Pablo apuntaban a la paciencia de Dios y a su deseo de reconciliar a cada uno con él. Sin embargo, entre el júbilo resplandeciente y los hallazgos poderosos, una sombra se cernía. De repente, un viento helado recorrió el lugar, y la atmósfera cambió. Una voz resonó en la distancia, que parecía provenir del mismísimo cielo. «Esto es solo el principio. El verdadero milagro se acerca». Timoteo sintió que el corazón le palpitaba. Las palabras eran un eco de la verdad, la manifestación del plan divino se estaba desplegando. «¿Qué vendrá después?», se preguntó, con la obediencia ardiente en su pecho. El pueblo enmudeció ante el anuncio y el temor comenzó a cernirse sobre ellos. Timoteo y Pablo intercambiaron miradas de determinación, cada uno comprendiendo que estaban en el umbral de algo extraordinario. Los acontecimientos en marcha estaban conectados a los antiguos profetas. «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas», Apocalipsis 21:5. La tensión creció, y la expectación se transformó en un clamor de esperanza y fe. Justo en ese momento, mientras las nubes comenzaban a agolparse en el horizonte, una voz resonó poderosamente en el mundo espiritual, dejando a todos en suspense: «El tiempo ha llegado, preparaos, porque la gloria de Dios se manifestará de la manera más inesperada». ¿Qué milagros se desatarían ahora, en la culminación del plan soberano de Dios? La inquietud se convirtió en expectación, y la trueba de la salvación se asomaba a la vida de todos. El aire se tornó pesado en la plaza, como si las mismas ondas de la atmósfera sintieran el peso de lo que estaba por suceder. Los rostros de la multitud, bañados en luces doradas del atardecer, reflejaban un cúmulo de emociones: esperanza, miedo y convencimiento. Timoteo, aún con el eco de la voz celestial resonando en su ser, miró a Pablo, quien parecía sumido en profunda oración. Algunos de los presentes comenzaron a murmurar entre sí, hablando de lo que habían visto y oído. «¿Quién es este hombre que puede devolver la vista a los ciegos?», preguntaron, mientras algunos se atrevieron a acercarse al ciego recién sanado, lleno de asombro. La vida, que antes se había apagado ante sus ojos, ahora brillaba con colores vibrantes. «El hombre que me sanó se llama Jesucristo»,
proclamó el ciego, su voz resonando con la pureza de un alma recién renovada. Él es el verdadero Hijo de Dios. Las palabras reverberaron en el corazón de muchos, y algunos se inclinaron en adoración, mientras otros levantaban la voz en incredulidad, divididos entre fe y resistencia. En un rincón, los fariseos intercambiaron miradas indignadas. Este Jesús está ganando poder, y debemos detenerlo, o será el fin de nuestra autoridad, uno de ellos susurró con voz temblorosa. Debemos hacer algo antes de que toda la multitud lo siga. Mientras tanto, Pablo, tomando la decisión de actuar, levantó su voz una vez más. Amados, no os dejéis llevar por la duda. Sabed que el testimonio de este milagro es el inicio de la manifestación del poder de Dios. Recordad las palabras de nuestro Señor, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Juan 2:12, el fervor se encendió en el corazón de los que escuchaban. La fe comenzó a florecer, como la flor que atraviesa la grieta de una roca. Timoteo, sintiendo el impulso del Espíritu, levantó su mano en señal y declaró, no tenemos que temer, porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. En ese momento, las nubes oscurecieron el cielo, un danzón oscuro que contrastaba con la luz milagrosa que estaba quebrantando el umbral del pecado y la muerte. El viento comenzó a soplar de nuevo, esta vez llevado por un aliento nuevo, un susurro de lo celestial que se filtraba en cada corazón presente. Algunos de vosotros venisteis en busca de señales, pero el mayor signo es el que ahora se está revelando, el poder de Dios operando en los corazones de los que creen, dijo Pablo, con fervor que llenaba sus venas. He aquí, el día de la salvación ha llegado. Sed valientes y creed. Así habló Pablo, mientras la multitud comenzaba a reunirse más cerca, con miradas llenas de anhelo. Fue entonces cuando, de entre la gente, una mujer cayó de rodillas, clamando, Dios de Israel, si eres verdaderamente ese que sanó a este ciego, ten misericordia de mí, porque yo también anhelo ser liberada de mi carga. Con el clamor de la mujer, muchas almas comenzaron a acercarse, amontonándose a la espera de un toque de lo divino. La atmósfera se electrificaba, la gloria de Dios comenzaba a hacerse evidente. Timoteo, sintiendo que el momento se intensificaba, miró al cielo en busca de sabiduría. Entonces, mientras las nubes se agolpaban en torno a ellos, su voz reverberó en la plaza, la misericordia de Dios es un torrente inagotable. Venid y dejad vuestras cargas aquí, porque el tiempo ha llegado. La promesa de gracia y liberación está al alcance de nuestras manos. Recibid el milagro. Creed en el Maestro. Y así, con cada palabra que Timoteo pronunciaba, la multitud se fue llenando de una expectativa palpable. Era como si fueran a ser testigos de algo que trascendería generaciones. Y así, al final de ese día, las sombras se cernían aún, pero la luz de la esperanza brillaba más intensamente. La voz celestial resonó de nuevo en los corazones de los presentes, dejando un susurro ominoso que retumbó en su espíritu, el verdadero milagro aún se acerca, preparaos para lo que está por venir. Pues lo que está reservado para este pueblo está más allá de lo que podéis imaginar. ¿Sería este el comienzo de un despertar que cambiaría para siempre su historia? La multitud se arremolinaba en un clamor de expectación, y el aire vibraba con la promesa de lo que Dios estaba a punto de hacer. Timoteo, mirando las caras ansiosas y esperanzadas, sintió el peso del llamado sobre él. Hoy es el día de salvación, declaró, con una fe inquebrantable. Hoy es el día en que el poder de Dios se manifiesta entre nosotros. La presencia del Espíritu Santo llenaba el lugar, y el corazón de Timoteo ardía con la certeza de que no estaba solo. Pablo, a su lado, levantó su voz por encima de la multitud. Recordad las palabras del profeta, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. La luz brillaba en los ojos de aquellos dispuestos a creer, y la fe empezaba a fluir como un río en medio de un desierto. De repente, un nuevo clamor surgió entre los presentes. Un hombre que había estado sordo desde la infancia comenzó a gritar, «Lo oigo». Puedo oír, mientras unos niños a su lado exclamaban asombrados. Una ola de júbilo estalló, y todos se miraban unos a otros, atónitos por los milagros que se realizaban en medio de ellos. La verdad de Jesucristo, viva y operante, comenzó a resonar entre los corazones, tocando a aquellos que nunca antes habían creído. ¿No veis?, dijo Timoteo, su voz intensificándose con cada palabra. Este es el poder que transforma, el signo viviente que Dios nos ha dado. Él está aquí para sanar, liberar y salvar. Venid a Él y seréis renovados. La gente, cuyo corazón palpitaba con nueva fe,
comenzó a acercarse, deseando experimentar el poder de la presencia de Dios. Los fariseos, sintiendo el control de su influencia desvanecerse, se unieron en un esfuerzo frustrado por calmar la multitud. «No confíen en esos engañadores», gritó uno de ellos, pero el alboroto que había comenzado se convertía en un clamor de alabanza. «Él vive. El Mesías está aquí», resonaba, como un eco de verdad divina. En ese momento, uno de los hombres que habían sido convertidos por el mensaje de Pablo, en medio de su euforia, se volvió hacia Timoteo y declaró: «Oh, joven, ¿por qué dudas en lo que has visto? Si el cielo anuncia su gloria, ¿quiénes somos nosotros para resistir su obra?». Este es el tiempo de la revelación. Timoteo sintió una nueva mandatoria surgir en su corazón. «Escuchad, hermanos», clamó. «La señal que anheláis no es solo un milagro visual, sino la transformación que este mensaje trae a nuestras vidas. Cristo es nuestra esperanza. Él es quien rescata nuestras almas de la vacuidad y nos llama hacia la luz». Su voz resonaba con fervor, mientras los corazones se unían en un clamor de aceptación, y en ese instante, un silencio majestuoso se adueñó del lugar. La multitud, con el corazón palpitante, se detenía a escuchar. Fue entonces cuando el ciego, que había recuperado la vista, se acercó a Timoteo y, con una sonrisa resplandeciente, exclamó: «Ahora veo la gloria de Dios. ¿Quién podría dudar de su amor y poder?». La respuesta fue un rugido de alabanza y júbilo, que hizo eco en los cielos, y el ambiente se iluminó como si el mismo sol celestial estuviera allí. La realidad del reino de Dios comenzaba a desbordarse sobre ellos, pero no todo estaba resuelto. Un elenco de fariseos, más airados que nunca, hizo un esfuerzo final por dividir la multitud. «Esto es una herejía», gritaron. Pero la multitud, fortalecida por los testimonios de aquellos que habían sido sanados y transformados, comenzó a gritar con fervor unánime: «No podemos callar lo que hemos visto y oído». Pablo, viendo cómo la fe florecía, se unió al grito: «La verdad no puede ser apagada, ni el amor de Cristo será silenciado». Hoy, la luz del Evangelio brilla aún más fuerte que las sombras de la duda. La resistencia de los fariseos se tornó en desesperación, mientras el fervor de la congregación crecía y se alzaba en un canto de adoración. Finalmente, un anciano, un líder del pueblo, puso su mano en el corazón de la multitud y proclamó: «Dejemos que el amor de Cristo, el verdadero Mesías, nos una en lugar de dividirnos. Es tiempo de reencontrarnos en la verdad». La gama de afirmaciones y testimonios palpables se apoderó de la atmósfera, y la fe se despertó en los corazones de muchos. Con esperanza renovada y cuerpos rejuvenecidos, la comunidad entera fue transformada, y el Evangelio de Jesucristo se extendió más allá de Listra. Timoteo, ahora un líder espiritual, se sentenció a sí mismo como embajador del amor divino. Salió y predicó en cada pueblo y aldea, valiéndose de su testimonio personal y el poder de Dios. Así, la historia de este joven no terminó en un simple relato, fue un viaje de fe en el que no solo se atrevió a hablar la verdad, sino que se convirtió en un instrumento del cumplimiento de las promesas de Dios. «Testificad de sus maravillas», decía Pablo, mientras las iglesias florecían y muchas almas eran añadidas al reino. En cada rincón donde Timoteo compartía su historia, el eco del llamado de Pablo resonaba: «No olvidéis que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Filipenses 1, 6. Así, con la luz del Evangelio brillando en sus corazones, se prepararon para la venida del reino que había sido prometido. Como no hay mejor forma de expresar ese nuevo amanecer que en las palabras de aquel que fue sanado: «Mirad lo que el Señor ha hecho. Venid y experimentad su bondad». Y así concluyó la historia de la valentía de Timoteo, ahora un fuerte pilar en la fe, bajo los brazos amorosos de un Dios que siempre cumple su palabra. Si has sido tocado por esta historia y deseas seguir animándote en tu caminar de fe, necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias bíblicas que transformarán tu vida. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan ser bendecidas. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este poderoso final y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten escuchar este mensaje de esperanza. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.